Recordemos que en la caja de fusión, finalmente, como dice un doctor conocido por nosotros, en la caja de fusión lo que estoy comprando es un hueco que me permite rellenarlo de matriz ósea, de injerto de hueso y poder permitir, digamos, hacer la fusión entre el cuerpo vertebral superior, el injerto, la matriz ósea que se va a encontrar en el espacio y el cuerpo vertebral inferior. Entonces, en una caja de fusión cervical que compramos un hueco. Como compramos lo que compramos finalmente es un hueco, ahí no estamos, digamos que las cajas no, mecánicamente no son la solución única que deberíamos utilizar y por eso muchas veces es necesario eh, acompañar esas cajas con unas placas cervicales que nos van a garantizar que se mantenga la compresión entre los cuerpos vertebrales y que aparte de eso nos van a brindar un soporte mecánico adicional. Entonces, en las cajas de fusión tenemos las estándar, las que van sin tornillitos, simplemente rellenas de injerto, y tenemos pues las autosostenidas, que con la fijación directa de la caja al cuerpo vertebral mediante unos tornillos que van inclinados, que agarran directamente el cuerpo, podemos garantizar que esa fijación quede completamente estable, que la caja no se vaya a migrar y que mecánicamente quede completamente unido para que se pueda generar la fusión a través de la caja de fusión. En las placas cervicales, pues también tenemos dos tipos de placa cervical. La placa cervical que hemos llamado autoestable. Entonces, todos los tornillos que van ahí son roscados, son tornillos de 4 milímetros. Las direcciones que tienen los tornillos son estándar, entonces no se pueden variar, ¿listo? Esos tornillos son convergentes, el ángulo de convergencia son convergentes en el plano lateral medial. 18 grados el ángulo que forman los dos tornillitos, ¿vale? No tiene angulación cefálico-caudal ni caudal-cefálico, entonces digamos que probablemente para los niveles superiores, un C1, un C2, que a veces se requiere que los tornillos tengan alguna dirección hacia cefálico, pues esa plaquita no es tan indicada. En esos casos, sugerencia, pues utilizar la placa que conocemos como dinámica. ¿Qué pasa con la placa dinámica? Pues la placa dinámica sí nos permite colocar tornillos roscados, bloqueados, digamos, a la placa, o también nos permite colocar tornillos no bloqueados que se pueden colocar en cualquier dirección dentro de un rango posible, ¿no? No es cualquiera, sino una dirección dentro de un rango ya definido. Listo. Ustedes saben más de esto que yo, así que ustedes nos van a ayudar. Entonces, si vamos a preparar el disco, pues en teoría tenemos un separador físico. Este separador, el separador cervical, consta de tres piezas principales: un separador que llamamos izquierdo, un separador que llamamos derecho y un separador que llamamos transversal, ¿vale? Entonces, nada, estos separadores son articulados, ¿listo? Separadores son articulados, nos permiten hacer este movimiento, nos permiten tener articulación aquí, entonces podemos ubicarlo en la posición que deseemos. La idea es que en la posición que nosotros lo fijemos, él se mantenga, ¿vale? A veces habrá que ajustar alguna cosita porque claramente él se va desajustando, pero la idea es que estos pincitos nos permitan eso, que yo lo coloco ahí, nos permiten bascularlo, pero donde lo coloquemos, ahí debería quedar fijo. Donde lo coloquemos, ahí queda fijo, ¿vale? Donde lo coloquemos, ahí queda fijo. Tenemos izquierdo y tenemos derecho. ¿Qué dice la teoría? ¿Por qué no tenemos uno solo, cierto? Porque la idea es que la cremallera no vaya hacia la cabeza del paciente, no vaya hacia cefálico, sino que vaya hacia caudal. ¿Listo? Entonces, algunos cirujanos hacen el abordaje por la izquierda, otros por la derecha. Creo que ahí no hay algo, eso ya es muy gusto del paciente, del cirujano. Entonces, si hacen el abordaje por la izquierda, pues la idea es que la cremallera vaya hacia caudal, y por eso este sería el izquierdo, si hago un abordaje por la izquierda. Si hago un abordaje por la derecha, pues la idea es que la cremallera vaya hacia caudal, y entonces está el derecho e izquierdo. ¿Listo? Y tenemos un tercer cuerpo, que es el cuerpo transverso, que la idea es que junto con el derecho o el izquierdo pueda hacer un círculo completo. Por eso, este transverso, si ustedes se dan cuenta, este brazo tiene un escalón, ¿vale? Mientras que en los derechos o los izquierdos, es completamente recto, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Porque el transverso va por encima del derecho o el izquierdo.
¿listo? Y lo que hacemos es esto, y ahí queda armadito el dispositivo. Entonces, este va por encima, pero para que queden al mismo nivel todas las valvas, este tiene un escaloncito y ya cuando ya llega al sitio de las valvas, queda al mismo nivel que el derecho o el izquierdo. Listo, entonces siempre se coloca primero el derecho o el izquierdo y luego sí el transverso. A pesar de que este va por encima del otro, las valvas todas quedan al mismo nivel. Por eso esta pieza tiene un escalón. Ahí están viendo. Esta pieza tiene un escalón. ¿Listo? Hoy en día estamos en un proceso de un poquito de rediseño y entonces cuando trabajamos, digamos, en conjunto con el equipo comercial del diseño de este separador y este es un hijo predilecto del ingeniero Edgar Guzmán, él estuvo trabajando en ese diseño fuertemente. Entonces, en ese momento hablábamos porque veíamos que otras casas tenían unas portavalvas, unos portavalvas. Lo que leíamos nosotros de pronto en la teoría es que ellos montaban la valva en el portavalva, la colocaban, aquí la traían acá, ¿cierto? Y podían definir la longitud de la valva. Luego ya cuando estuviera definido eso, entonces sí, en teoría montaban la valva en el porta y luego lo llevaban completo al sitio. ¿Vale? Sin embargo, las otras casas, que era lo que leíamos nosotros, era que tenían un portavalva, que era un portavalva como en bayoneta, algo que sale así, ¿listo? Lo manipulaban con el portavalva, manipulaban con el portavalva, y una vez ya tuvieran muy bien posicionado las valvas donde querían, la longitud adecuada, simplemente venían y colocaban el separador, y ya, simplemente el separador iba a mantener el espacio. Ok, digamos que en ese momento decidimos entre todos que no, que tal vez estas portavalvas no eran necesarias, que normalmente los cirujanos montaban las valvas en el cuerpo del separador y que se iban con todo montado. ¿Listo? Hoy en día creo que esa técnica está un poquito revaluada y entonces ahora vamos a mirar cómo trabajamos estas valvas para poderle hacer un porte. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Qué sucede si nosotros queremos hacerle un portavalva a esto? El portavalva tiene que ir por encima del sitio en donde va a quedar la valva, porque si no yo tendría que soltar el portavalva para colocar luego la hoja, y entonces si la suelto, pues ya se me va a mover y ya perdí todo lo que había hecho. Entonces tenemos que asegurar que con un portavalva nosotros tengamos la valva cuando está solita y que por debajo llegue el separador y lo pueda fijar en esa posición. Claramente este diseño que tenemos no va a funcionar para hacer eso. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que cambiar este espigo, ¿cierto, Inge? Vamos a tener que cambiar este espigo haciéndole una segunda ranura más superior para que el portavalva se pegue se agarre de la ranura superior y luego ya por abajo podamos entrar con el portavalva, ¿cierto? Entonces, por ahora no tenemos portavalva, pero la idea es que lo vamos a tener. Entonces, pues tenemos eh, dos tipos de valvas, ¿cierto? Bueno, dos tipos de valvas, pero diferentes longitudes. Tenemos una valva que es dentada, ¿cierto? Es dentada, ¿cierto? A algunos cirujanos les gusta dentadas, a otros no les gusta tanto porque dicen que esto puede dañar los tejidos, pero bueno, están las dentadas y están las que son romas, ¿listo? O lisas, ¿vale? Tenemos de diferentes longitudes, tenemos longitudes desde 35, son las azulitas estas. Ok, 35, 40, 45, 50, 55 y 60. ¿Listo? Tanto romas como dentadas. Estas valvitas, digamos que tienen un agujerito aquí. En ese agujerito podemos colocar la puntica de la fuente de luz y eso nos puede ayudar a mejorar o a iluminar el espacio quirúrgico. ¿Listo? Claro. A veces sucede que, sobre todo en las valvas largas, pues hay un efecto y es que como el haz de luz va a 45 grados, no hacia el disco, no hacia el espacio, sino 45 grados, entonces lo que terminamos iluminando probablemente es un poquito la valva del lado contrario, ¿cierto? Sobre todo en las largas. En estas corticas, pues de pronto si nosotros colocamos algo 45, pues termina iluminando aquí ya el espacio, pero en las largas
por supuesto, no va a llegar hasta allá. Entonces, sí, puede ser un tema de mejora, pero eso, la única forma de solucionarlo sería hacer un portavalva aquí interno que nos permita colocar el haz de luz, en esta posición completamente vertical, pero necesitaríamos hacerle un tubito o algo adicional. Entonces, en ese momento también decían que a veces ese tubito de pronto podía interferir, porque por ahí como voy a tener que pasar con todos los instrumentos, entonces que no era tan amigable, no era tan chévere. Entonces, por eso estas valvitas tienen ese agujero para la fuente de luz. La fuente de luz está ubicada, creo que inclusive está ubicada como a 30 grados más que 45, ¿no? Finalmente eso lo sí. Eso se movió un poquito. Lo dejamos a 30 para que fuera un poquito más profundo, pero sobre todo en las valvas largas no va a llegar completamente a iluminar el espacio. Se coloca el separador, se colocan las valvas y digamos que la idea es que este sistema le permita al cirujano casi que operar solito, ¿cierto? No necesita los auxiliares, porque en teoría el auxiliar es el que mantiene el espacio quirúrgico, la retracción, pues, y aquí si tenemos el separador, pues no necesitaría de un cirujano adicional. Listo, entonces ya retrajimos todos los tejidos y ahora vamos a empezar a preparar eh, el disco. Entonces, todas las Alligator son de 2 por 10. ¿Qué significa que sean de 2 por 10? Que el ancho de la boca es de 2 milímetros, ¿listo? Y la longitud de la apertura de la boca son 10 milímetros, ¿vale? Claro, hay diferentes medidas. O sea, digamos que esto para una columna lumbar probablemente es muy pequeño, ¿cierto? Probablemente tengamos una de 3, una de 4 por 10, por 15, mucho más grande. Entonces, las que estamos utilizando en cervical son de 2 por 10. Y como dice Andrei, tenemos rectas, donde la boca fija es recta. Tenemos boca recta, boca recta. Simplemente esto abre aquí, listo, pero la boca que es fija es completamente recta, es decir, está alineada con el cuerpo de la pinza. Boca ascendente, miren que en este caso ya la mordaza fija está a 45 grados con respecto al eje del cuerpo. Y obviamente pues también tiene su apertura, lo mismo, 2 por 10. Y la descendente, entonces aquí ya la boca fija está también inclinada, pero hacia abajo, llamémoslo así. La boca fija va hacia abajo, ¿listo? 45 grados. Entonces tenemos esas tres. Todas de la misma medida, pero diferente posición. Recta, ascendente y descendente. Listo, todos los equipos deberían tener estas tres, ¿vale? Para que ustedes también nos ayuden a revisar. Aquí, ¿qué es lo importante? Pues, ¿qué podemos revisar a esto? Que abre y que cierra, ¿cierto? Que tenga filo, que el cierre sea completo, ¿cierto? Que no se vea luz, que uno lo vea así translucido, no se vea luz, y que tenga filo. ¿Cómo le garantizamos a uno a este que tenga filo? ¿Qué hacemos? ¿Qué prueba hacemos? De pronto con espuma. ¿Cierto? Un poquito, eso es lo que hacemos nosotros, ya como que entramos aquí. Entonces, listo. Ahí digamos que van preparando. Claro, en nuestras cajas, ¿cuáles son las dimensiones de nuestras cajas? Nuestra caja cervical estándar tiene 15 de ancho por 12 de profundidad. Entonces, el ancho es 17.5, o sea, lo que va de medial de lateral a lateral, digamos, ¿cierto? De lateral a lateral, 17.5. Antes nuestra cajita era de 15, ¿listo? Nuestra cajita era de 15 y de profundidad 12, es decir, de anterior a posterior 12 milímetros. Pero ¿qué sucede? Que como lo dijimos ahorita, los irán decían, pero es que lo que yo estoy comprando en la caja es el hueco, entonces yo necesito que el espacio donde va a colocar el injerto sea lo más grande posible. No, la caja puede ser delgadita, es más, si yo pudiera colocar un injerto solito sin caja, yo lo haría. Yo necesito la caja. De hecho, hay cuñas de hueso, simplemente que vienen con la lordosis, con las medidas, simplemente uno coloca la cuñita ahí y no colocó la caja. Entonces, aquí la caja lo que necesitamos es simplemente darle una estructura para colocar el injerto adentro. Entonces, pero la fusión, recuerden que la fusión no se da a través de la caja. La fusión se da únicamente a través del hueso, del injerto óseo. Entonces, entre más espacio tengamos para el injerto óseo, vamos a asegurar una mejor fusión. Entonces, por eso fue que finalmente, o después, decidimos, ok, hagamos la cajita más grande, 17.5, y obviamente aumentemos el espacio del injerto. Creo que en la información que tenemos ahí inclusive dice qué volumen de injerto puede alojar cada una de las, ¿cierto? La de 5, 0.5, la de 6, un poquito más, claro.
Es la misma área, pero como la altura es diferente, puedo alojar un poquito más de injerto. Entonces ahí está definido. ¿Con cuánto injerto lleno la caja de 5? Ah, sí, doctor, con 0,8 centímetros cúbicos. Claro, ¿qué sucede? Algunos cirujanos, muy amigos de la mínima invasión, ellos quieren por una incisión de 1 milímetro meter una cosa de 15, pues eso no va a poder ser. Entonces la de 5 me permite un injerto de 0,24, la de 10 un injerto de 0,5, o sea que, y nuestro injerto más pequeño es de 1 cc, o sea que necesitan utilizar al menos 1 cc, y ahí se les va a perder, pero bueno, finalmente pueden colocar injertico alrededor de la caja, delante de la caja, pueden hacer lo que quieran con lo que les está cobrando. ¿Listo? Entonces, nuestra caja tenemos un único ancho y una única profundidad. Esa es si nos comparamos con otras casas, es una desventaja, porque claramente hay otras casas que sí tienen muchos anchos, o sea, o más de uno por lo menos, y muchas profundidades. Claramente, la caja que me van a colocar a mí es diferente a la que le voy a colocar a André. La mía es más grande que la de André. Claramente. Entonces, claro, escucha, no, ¿cuántos anchos tienen? No, no tengo sino uno. Ahí entramos, creo que perdiendo ya un poco. En la profundidad pasa lo mismo. Pueden llegar a tener más profundidades. Y eso es un tema que hemos hablado aquí digamos, en nuestros comités de servicio al cliente. Hacer cajas de otros tamaños, pues es lo mismo que hacer una caja de esas, solamente cambiar una medida y en el CNC y se acabó. Lo importante sería entender si eso comercialmente termina siendo realmente una ventaja o no, ¿cierto? Porque nuevamente, pues eso es más inventario, cajas, más artículos, más códigos, más todo, más movimiento logístico. Y si al final del día eso no nos va a representar un gran aumento en las ventas, pues uno dice, pues tal vez no sea, pero ustedes tienen el poder de decidir. Es en el poder de decir, mire, si nosotros tuviéramos cajas, 3 tamaños de cajas, podríamos vender el doble. Bueno, pues ese negocio ya puede sonar interesante. Otra, nuestra cajita tiene una lordosis de 7 grados. Tiene lordosis de 7 grados. Las dos caras son planas, tanto la cefálica como la caudal, por eso realmente no hay ni lado cefálico ni lado caudal. Lo puedo colocar en cualquier lado porque finalmente la lordosis es la misma, no pasa nada. Eh, y solamente tiene una lordosis, no tiene más. Algunas otras cajas y algunas otras compañías tienen con lordosis, tienen planas a un lado y recuerden que la anatomía de las vértebras cervicales, el platillo inferior de la vértebra superior es cóncavo, ¿cierto? O sea, es un hueco, no es plano. Entonces, lo que dicen es que, bueno, si yo voy a colocar algo plano, en algo cóncavo, pues no va a haber contacto y no se supone que debería haber contacto, que de eso se trata, de que haya fusión. Entonces, ahí tenemos un problema. Sin embargo, claro, como preparamos los platillos, un poquito tratamos de hacer esa camita plana para que la caja se adoce adecuadamente al platillo inferior. Y en cambio, el platillo superior de la vértebra inferior es plano. ¿Listo? Normalmente es plano. O sea que, claro, es lordótico, pero es plano. Es lordótico, pero es plano. Y en cambio el superior es así. O sea que la caja ideal, en teoría, debería ser una caja que en la parte inferior sea plana con lordosis y en la parte inferior sea convexa para que se adoce a la concavidad del platillo superior. Esa sería en teoría la caja ideal. Pero como no hay anatomías ideales, todos los somos iguales, entonces por eso algunas casas tienen con lordosis, tienen paralelas, tienen planas y convexas, tienen de todo, lo mismo. Eso es cambiar simplemente unas condiciones en el mecanizado y ya tendríamos unas cajas diferentes. Entonces, si necesitamos unas cajas diferentes, pues la idea simplemente es que nos pongamos de acuerdo en qué es lo que se requiere y que nos aprueben, digamos, ese proyectico. Las cajas tienen tres punticos, claro, están fabricadas en PIC, recuerden, PIC radiolúcido, PIC no se ve en las imágenes, PIC no sé en dónde quedó, entonces tenemos tres marcadores, ¿cierto? Un marcador anterior lateral, derecho, sí, un marcador anterior izquierdo y un marcador posterior central. Este no tiene marcadores, este tiene los agujeros nomás, pero pues ahí dentro van unos marcadores de titanio. Entonces, en la radiografía, en el seguimiento, pues lo que vamos a ver
Esto es lo que vamos a ver. Esta sí tiene marcadores, pues lo que vamos a ver son 3 barritas, ¿no? 3 barritas si estamos haciendo una AP, 3 barritas si estamos haciendo una lateral, y si estamos haciendo una coronal, pues lo que vemos son 3 punticos, ¿cierto? Obviamente en la parte anterior tiene un agujero roscado, que es donde de donde se sujeta la caja, y dos agujeros adicionales que nos permiten que el posicionador no vaya a rotar con respecto a la caja, simplemente esa es la función. Por lo general siempre operan dos médicos, uno a cada lado, entonces digamos que se ayudan. Ya, Y digamos que la recta se utiliza para el plano profundo. ok. Entonces, esto es para O sea, lateral y que para esta, superior e inferior. claro, esta yo la Ujú. pero así, yo digamos no la voy a girar aquí Exacto, para llegar no, allá. no. Yo simplemente aquí voy quitando todo, pero Plano en el lateral plano es superior e cercano, inferior. en el plano cercano, ¿cierto? Puedo llegar aquí en el plano cercano, chum, chum, y si estoy del otro lado, pues también ya podría entonces utilizar, no sé, esta, ¿cierto? Si quiero llegar ya más, un poco más profundo a este lado. Pues algunos cirujanos, claro, hacen un abordaje muy pequeño, entonces después cuando van a ingresar la caja, pues, pues van a tener muchas complicaciones porque los instrumentales, digamos que le van a interferir en la colocación o en la inserción de la caja. Supongamos que ahí ya limpiamos el disco, ya quitamos lo que es, listo. Entonces, ya retiramos el disco. Siguiente paso. Siguiente paso es medir el espacio, ¿cierto? ¿No? Usted habló al principio de la colocación del separador de cuerpo vertebral. Sí. ¿Sí? Ah, no, de cuerpos no hablas. No, Entonces primero separador de coloquemos cuerpos. eso, coloquemos Listo, entonces, ok, vale. Entonces la idea es que, claro, este espacio puede estar colapsado, ¿cierto? Porque precisamente se trata de eso, el disco se hernió, el espacio se cerró, me cerró el foramen, me está comprimiendo la raíz, y bueno, todo lo que ustedes ya me está generando una esclerosis, lo que ustedes ya conocen. Entonces necesitamos abrir el espacio, ¿listo? Entonces, para abrir el espacio vamos a ubicar el separador de cuerpos vertebrales. El separador de cuerpos vertebrales se compone de los 2 pines que van a los cuerpos, y luego, sí, el separador. Listo. Vamos que Los pines son estos. Y el posicionador es este. ¿Listo? Entonces, el otro día hablaban, oiga, que si será que los pines no pueden ser autorroscantes, ¿cierto? Autotarrajantes, autoperforantes. Y yo digo, pues es que estos pines son autoperforantes, por lo menos en la teoría. Son puntuditos, son puntudos, ¿cierto? Son puntuditos, tienen una ranura, mírenla ahí, tiene una ranura que hace las veces de autotarrajante, entonces en teoría estos pines deberían ser autoperforantes y autorroscantes. ¿Listo? Se montan aquí. Este sistema, y la idea es pues que esté en el centro del cuerpo, ¿cierto? Ahora, hay que tener en cuenta que si vamos a colocar placa, pues tengo que dejar libre el espacio para poder colocar la placa, que sería este caso, ¿no? Paralelo. Paralelo aquí por toda la parte anterior, o no, paralelo aquí por el lado. por lateral. El lateral. Lateral que ¿Aquí? va a tener. ¿Está bien? Listo. Entonces, pues en teoría, nosotros no deberíamos tener que taladrar ni preparar el cuerpo vertebral antes, sino que el mismo pin debería adosarse. Debería entrar y lo llevamos simplemente hasta el tope y salimos. ¿Sí? ¿Le doy? Aquí hay una cosa importante, ¿cierto? Y eso es algo que también de pronto podemos mejorar. ¿Qué deberíamos tener que garantizar? Que los 2 pines queden completamente paralelos en ambos planos, tanto en este plano como en este plano. Si los pines quedan uno así y otro así, cuando vamos a entrar con el separador, pasar. Entonces es importante que lo podamos hacer. Hay unos sistemas que traen una guía de taladrado, que es como un separadorcito. Entonces, ¿qué hace esa guía de taladrado? Es un tubito que se monta en el separador que ya está, lo ubico en la posición que quiero taladrar, y esto aquí es un tubito y me sirve de guía. Y claro, como se está posicionando ya en este, entonces me asegura que va a quedar completamente paralelo el segundo pin. ¿Listo? Entonces también podríamos pensar en mejorar eso, hacer una guía de taladrado, ¿vale? Y mientras tanto, hay que decirle al cirujano, doctor, trate de colocarlo paralelo
en ambos planos, ¿cierto? O sea, no así, no así, sino paralelo, y en este sentido, pues también paralelo. ¿Listo? Aquí lo único que necesito es cortar un poquito la cortical, ¿no? Penetrar la cortical, en teoría que es el elemento duro del huesito. ¿Listo? Y entendería yo que ahí sí podemos colocar nuestro segundo pin. Listo. Ubicamos los pines. Importante que nos aseguremos que los pines llegan hasta el tope. Si los pines no llegan hasta el tope, ¿cuál es la función del tope? Más allá de que es tope, asegurar que la puntica roscada no se vaya a doblar cuando estemos haciendo fuerza. Si la puntica queda por fuera, se me va a empezar a abrir. Entonces no voy a separar los cuerpos, sino que voy a doblar la punta. ¿Vale? Entonces, importante que esto siempre llegue a tope. Si lo dejamos afuera, cuando hagamos esto, entonces lo que pasa es que los pines que están así van a empezar a doblarse. Bien. Ahora sí, utilizamos nuestro separador de cuerpos vertebrales. Lo mismo, hay dos separadores de cuerpos vertebrales, uno derecho y uno izquierdo. No, este es el derecho. Para colgar. Entonces, Ceci. Y ahí está, bueno, este no está marcado, pero este sí, dice derecho. Este es el izquierdo, ¿listo? Entonces, ¿cuál es derecho, cuál es izquierdo? Yo lo coloco. La cremallera tiene que quedar para abajo. Ah, no. Entonces la cremallera tiene que quedar para abajo. Este es el izquierdo. Puede ser el derecho. Listo. Abrimos. Aquí lo mismo. Cuando estemos entrando tenemos que asegurar que el separador llegue ambas hasta el tope. Hasta el tope, hasta el tope. Si lo dejamos aquí a mitad de camino, ¿qué va a pasar? Que cuando empecemos a hacer la fuerza, él le va a hacer la fuerza acá. Y entonces lo que va a hacer es doblar los pines, pero allá abajo no me va a estar haciendo fuerza, no estoy separando. Tenemos que asegurar que esto es hasta el fondo, hasta el tope. ¿Listo? Y ahí entonces distraemos. ¿Listo? Distraemos. Este separador yo, para, para, para abrirlo, yo lo puedo abrir manualmente, ¿se dan cuenta? Él no tiene seguro en ambos sentidos. Él solamente tiene seguro en un sentido. Yo lo que necesito es que cuando esté abierto no se me vaya a cerrar. Eso es lo que necesito asegurar. ¿Sí yo? Pero que cuando esté abierto no se me vaya a cerrar. O sea, que si yo le hago así, no se me cierra. Y efectivamente no se cierra. Pero, es decir, cierra cuando manipulo el sistema. Pero esto sí puede pasar. Que yo lo abra manualmente, sí puede pasar. Pues no, es que el separador se abre manualmente, está mal. Pero está bien, pues él se puede abrir manualmente. ¿Listo? ¿Qué es lo que no puede pasar? Que yo le haga así y lo cierre. Eso sí no puede pasar. Yo le haga así y él se cierra. Ahí está mal. Pero si yo le hago así, que abre, está bien. ¿Listo? Cuando yo lo quiero abrir, pues que debería utilizar, claro, el mecanismo de la perillita, de la mariposita. ¿Listo? Entonces yo abro, pero a ver, con la mano puedo hacerlo, pero si quiero cerrar, no puedo cerrar. ¿Listo? Tum, tum. Yo quiero liberar el sistema, muevo la palanquita, libero el sistema y lo abro. ¿No? Muevo la palanquita, libero el sistema y él me debe correr libre. Todo el recorrido debe estar libre. ¿No? Bien, el separador debe llegar aquí a cero. ¿Sí? Digamos, aquí está llegando a cero. En algunos casos, de pronto, esto ya está tan doblado a veces que no alcanza a llegar a cero. Entonces, esos separadores deben ir a mantenimiento. ¿Sí? Este es un separador ideal. Un separador ideal. Está aquí completamente cerrado. Completamente paralelo. ¿Listo? Estos separadores entiendo que dicen, eso ya es como muy grande, que si pueden hacerlos más pequeñitos, sí, pues sí, podemos mejorar ese diseño también. ¿Sí? Cuando nosotros hicimos este separador, primera vez que lo hicimos mucho más pequeñito. Porque si no tengo que era pequeñito, está bien. Pero después nuestro amigo dijo que no, que estaba muy pequeño.
Hagamos lo más grandecito. Entonces hicimos esto. Y creo que ese tampoco, también dice que quedó muy pequeño. Muy grande, No, ¿no? eso. Listo. Entonces, ¿qué podemos mejorar en el separador? Podríamos mejorar el tema de la guía, de pronto para asegurar que el segundo pin quede completamente paralelo al primero. Eso es lo que yo veo. Y bueno, ya otro cuento sería poder diseñar un separadorcito un poquito más pequeñito que este. Listo, ya separamos. Este es completamente en acero inoxidable, ¿cierto? Y recuerden que el acero inoxidable es completamente radiopaco, ¿cierto? Entonces, cuando toma la radiografía, cuando toma la imagen diagnóstica, brillante totalmente. El titanio es un material más radiolúcido que o sea, mejor dicho, no es tan radiopaco como el acero, ¿cierto? No es completamente radiolúcido, pero no es tan radiopaco como el acero. Entonces ya veo aquí una sombrita, ya es mucho mejor. El duraluminio ya es un poco más radiolúcido, aunque no es completamente radiolúcido. Luego después viene como la fibra de carbono y el PIG o los plásticos en general son radiolúcidos, ¿listo? Por eso digamos que las valvas son en aluminio, un poquito radiolúcido, el sitio de agarre y el cuerpo más cercano a la zona quirúrgica son fabricadas en titanio, precisamente para que cuando estemos haciendo todo el tema de imágenes diagnósticas, pues no nos interfiera, digamos, ahí con el campo quirúrgico. Listo. Colocamos los pines, separamos el espacio, ya estamos listos en teoría. Entonces las raspas, pues como su nombre indica, tienen una función y es que es nuevamente raspar esos platillos terminales para volverlos sangrantes. Estas raspitas tienen un mecanizado ahí rugoso que permite hacer eso. Tienen una altura un poquito más pequeña que la caja realmente, es decir, que la raspa de 5 tiene 4.7, la raspa de 6 tiene 5.7, la raspa de 7 tiene 6.7, un poquito menos para no abrir, digamos, demasiado el espacio. Entonces, la medida es un poquitín más delgada que la medida teórica de la caja. Tiene un tope, tiene un tope. ¿Cuál debería ser la posición adecuada de la caja en AP? ¿Cuál debería ser la posición? A nivel del cuerpo, más profunda, salida, si es profunda, ¿qué tan profunda? Usted. Ok, lo que dice la teoría es que la caja de fusión debería quedar 2 milímetros posterior de la parte anterior del cuerpo vertebral. ¿Listo? Hijo de madre, ¿cómo hace uno para calcular que estamos a 2 milímetros? Entonces, este tope que tiene la raspa, entre la colita de la raspa y la posición del tope tiene 2 milímetros. O sea que si nosotros llevamos esta raspa hasta el tope, estamos asegurando que nuestra caja o que nuestra raspa está llegando hasta 2 milímetros adelante del borde anterior del cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos? Esa sería la forma. Y esa es la función de este travesañito, de este palito. A veces nosotros la embarramos o esto se va soltando porque este es un elemento y este es otro, esto se va soltando y a veces esto no está a 90 grados, sino que está paralelo, está mal, ¿vale? El cuerpo y el travesaño tienen que estar a 90 grados para asegurarlo. Si no, si esto estuviera a 90 grados, yo me puedo ir con la raspa hasta el canal, ¿cierto? Que estoy así, chan, 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 y me pasé. Qué pena, señor. Sí. ¿Listo? Entonces, este travesañito nos asegura que nunca nos vamos a ir mucho más allá de 2. Ahora, si el cirujano dice, no, pero es que a mí me gusta colocarla más posterior. Ah, bueno, eso ya es otro cuento. Usted ya tendrá que utilizar otro elemento, tendrá que entrar manualmente y terminar de quitar con otro instrumento, pero con la raspa no es. ¿Vale? Entonces, tenemos raspas de 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La idea es esa, como que me voy primero hacia un platillo, un poquito me cargo hacia el platillo superior, ¿cierto? Y luego me muevo un poquito y me cargo hacia el platillo inferior, le hago la fuerza hacia allá, y entonces garantizo que los dos platillitos quedan sangrantes. Listo, raspas. Están medidas. La idea es que ustedes nos vayan ayudando de pronto a evidenciar de pronto las fallas que podamos tener. Todas deberían estar con medidas 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, 8, 9, 10. Pues si eso se va desgastando, se va borrando la marcación, pues háganoslo saber ahí en las observaciones y nosotros tratamos de ir corrigiendo todo ese tipo de situaciones. Lo mismo, medidores de 5 a 10. ¿Con cuál debo entrar primero? Con el más pequeño, ¿cierto? Eso es lo que dice la teoría. Entonces entro con el más pequeño.
¿Cómo sé yo si es el espacio? Pues debe quedar como quietico, entiendo yo, porque yo lo voy a dejar ahí, no se debe mover. Debe generar un poquito de resistencia cuando lo voy a retirar. Si esto entra y sale suave, el espacio es más grande que 5. Entonces casi que entro con 5, no hay resistencia. Ok, me voy con el 6. Ah, ok, sí, queda resistencia, me lo sostiene. Ah, tal vez esa es la medida. Pero vuelve y juega. El cirujano puede decir, no, pero yo quiero abrir un poquito más el espacio. Bueno, doctor, pues entonces coloque la caja siguiente. Ya digamos, es una decisión muy clara del cirujano. Pero lo que sí debemos garantizar es que el medidor debe quedar fijo en el espacio. Fijo en el espacio. El medidor tiene lo mismo, la patica transversal que está a 2 milímetros, entonces lo mismo, él garantiza que voy a llegar allá, garantizo que no me voy a ir hacia el canal. Esa es la función de esa travesa. Y listo, porque ahí estamos listos para poner nuestra caja, ¿cierto? Ok. Entonces, el insertor de caja de fusión cervical tiene dos componentes, un eje y una camisa, ¿vale? Por codificación es una sola pieza, no son dos piezas por separado. ¿Listo? Y deben ir ahí. ¿Qué sucede acá? Esto tiene dos punticos que entran en los dos punticos de la camisa, ¿cierto? Lo mismo, debo asegurar que esos dos ejecitos entren en los punticos y que el cuerpo del insertor quede a tope con la cara anterior de la caja. Si esto me queda así, si esto me queda así, voy a tener problemas en el momento de la inserción. ¿Listo? Entramos por acá. Lo mismo, el insertor tiene unas paticas transversales que nos garantizan que la colita o la parte anterior de acá va a quedar 2 milímetros adentro del cuerpo vertebral. Listo. Venimos acá. ¿Cuál sería la técnica que nosotros recomendamos? Váyase solo con la camisa y asegure que la camisa quede en la posición. Y luego si llegue con el, y giren las manecillas del reloj. ¿Listo? Y ahí tenemos un tema que era el que nos pasaba un poquito con las cajas de fusión, ¿cierto? Hay que tengamos en cuenta que esta cajita es de PIC. Todo lo de PIC es un plástico y esto es metal. Metal es mucho más duro que el plástico. Si yo llego a generar una falsa ruta, un camino equivocado, un sobreesfuerzo en el PIC, esto se me va a comer el PIC y va a llevarse la rosca, va a ser una rosca doble, y entonces ya después cuando yo quiera sujetar la caja al insertor, ya la caja no va a tener rosca. Y entonces, oiga, no, la caja no la fijó. Esa caja está mal, ese insertor está mal, entonces por eso es recomendable que siempre seamos muy juiciosos con eso. ¿Listo? Mire, está ahí. No tengo que requintar, no tengo que hacerle fuerza porque vuelvo a jugar. Yo le puedo hacer esto todo lo que quiera. Pero qué voy a pasar? Que voy a desgarrar, ¿qué va a pasar? Que voy a desgarrar la rosca y se me va a venir el insertor con la rosca de la caja y ya después no la voy a volver a agarrar. Entonces, nada, esto es manualito. Por eso este instrumento es tan delicadito. Ese instrumento por eso no tiene un mango así gigante, no es delicadito porque en teoría la fuerza de ajuste yo la hago con los dedos, no la hago con toda la mano, precisamente para evitar dañar la caja. ¿Listo? Entonces, la fuerza de ajuste es la que yo dé con los dedos. Con los deditos es suficiente, no le haga más. Pues si yo hago esto, claro, lo puedo hacer. Y voy a dañar la caja. Ya aseguro. O sea, yo aquí empiezo a hacer esto y le aseguro que me vengo con toda la rosca de la caja. Entonces, nada, la fijación es esta. ¿Listo? ¿Vale? Ok, estamos listos para colocar nuestra caja. Como ya dijimos, la caja no tiene derecho, no tiene sentido, ¿cierto? No tiene cefálico, no tiene caudal. Esta caja, yo la puedo colocar en cualquier sentido. Listo, la coloqué allá, llevé mi insertor a tope, listo, soltamos aquí. Bueno, obviamente la caja está la rellenamos de injerto y todo el cuento. ¿Listo? Y ahí está puesta nuestra cajita. Claro, aquí pues, ¿qué sucedió? Pues que yo estoy apoyándome sobre el ligamento, entonces por eso la caja quedó como a ras con mi cuerpo, pero pues, porque estoy apoyándome en el ligamento, pero en teoría el ligamento no existe. Ahí está la caja. Ahora, si existe el cirujano de papelito que quiere colocar la caja más adentro, entonces pues para eso está este impactor. ¿Listo? No, yo la veo muy a ras, yo la quiero meter, ok, doctor, no pasa nada. Entonces con el impactor y el martillito, ¿listo? Este impactor es labradito para que no se nos vaya a resbalar, a pelar. Entonces, ok, doctor, listo, le quiero colocar, ok.
Llévela hasta el canal si quieres. Lo ideal, lo sugerido, lo recomendado es que la caja de fusión estándar vaya siempre acompañada de una placa cervical. ¿Listo? No, pero es que eso me quedó press-fit, eso me quedó ahí, eso me quedó bien. Yo no necesito eso. Ok, ¿cuál es el problema? Claro, cuando el paciente empieza a hacer movilidad, ese espacio va a estar haciendo esto, abriendo y cerrando. Y existe un gran riesgo de que la caja se pueda migrar, tanto para anterior como para posterior. De hecho, a algunos cirujanos les gusta precisamente las placas muy bajitas porque dicen que les genera disfagia, ¿cierto? Entonces, que las placas más delgaditas tienen menos riesgo de provocar disfagia, que las placas altas generan más disfagia. Sin embargo, uno revisa la literatura y hay muchos artículos que dicen que la disfagia no tiene nada que ver con el espesor de la placa. Ya es un tema más de técnica y del cuidado que se haya podido tener en el momento de la técnica con los diferentes tejidos. Bueno, entonces tenemos placa autoestable y tenemos placa dinámica, ¿cierto? Características de la una y la otra. Placa autoestable tiene un espesor de 2 milímetros. Ambas son fabricadas en aleación de titanio, TI6AL4E. Placa autoestable, 2 milímetros de espesor. Solamente podemos colocar tornillos bloqueados. Solamente podemos colocar tornillos bloqueados. Los tornillos bloqueados que utilizamos ahí son los tornillos de 5 milímetros, ¿cierto? Autoestables, ¿vale? Los tornillos de 5 milímetros se colocan con un hexágono, una tornillera hexagonal de 2.5, un hexágono de 2.5. Como hablábamos, solamente son divergentes en el plano medial, o sea, ambos van hacia medial, mejor dicho. No van hacia cefálico, no van hacia caudal, solamente hacia medial. Estos dos, los de la cabeza, ¿no? Porque los del cuerpo sí son completamente antero-posterior, llamémoslo así. Bien. Vienen por niveles, ¿cierto? Vienen por niveles venimos con plaquitas desde 20 hasta 89. 20, 26, 28, 30, 32. Las primeras placas van de 2 en 2, luego van de 3 en 3, luego de 4 en 4, y hasta el final que terminamos como de 7 en 7, una cosa así. En teoría sirven desde un nivel hasta 4 niveles, la más larga la de 89, ¿vale? Pero pues, las aspiraciones largas terminan siendo un poco más inestables. Estos tienen tornillos de emergencia, estas de 4 cerros. No. Bueno, entonces en este caso no tenemos tornillos de emergencia, solamente tenemos tornillos de 4. Vienen de 4 por 14, 16, 18. 14, 16, 18. ¿Listo? Estas placas tienen dos agujeritos, digamos, en los extremos que permiten hacer una fijación temporal de la placa, ¿cierto? Lo mismo. A algunos cirujanos les gusta, a otros no, otros simplemente la sostienen ahí. Bueno, eso ya es muy al gusto del cirujano, pero si el cirujano quisiera fijar temporalmente la placa, lo hace con el pin de fijación vertical de la placa que va a través de los huequitos. Andrés lo está montando, pero bien chato. Lo mismo, también se supone que es autoperforante autorroscante. ¿Listo? Gracias. Y va montado. Ok. Listo. Entonces, este es un pincito de 2 milímetros. De 2 milímetros trae un hexágono 9,4 y el portapin de sujeción temporal tiene dos elementos, un cuerpo principal y una perillita, ¿listo? La perillita, pues, la idea es que se fije a la rosca interior del pin y quede completamente fijo a dos. ¿Listo? Y ya con esto voy al cuerpo y atravieso mi plaquita por el agujero y fijo mi plaquita temporal. Listo. Bien, de esto creo que no hay mucho más que decir. Las otras plaquitas que tenemos son las cervicales dinámicas. Estas ya tienen un espesor mayor, estas son de 2.4 milímetros, ¿cierto? Vienen por niveles desde una longitud de 25 milímetros hasta una longitud la más larga de 89 también. ¿Sí? Vienen por niveles. Los de nivel van de 25 hasta
35, y luego esto empiezan en 37 y van hasta 55, el 54 y van hasta 70 y algo, creo, y 78. 72. Gracias, 72. Listo. Estas plaquitas entonces tienen unos agujeros roscados, bloqueados también. La posición original también es una posición convergente, ¿listo? Hacia medial también tienen 18 grados de convergencia, o sea, los tornillos van a 9 para un lado y 9 para el otro, 18 grados en total. Y tienen una levita de fijación en esas dos, en las cabecitas, ¿listo? Adicionalmente tienen una ranura central que no las tienen las autoestables, una ranura central que nos permite un poquito visibilizar la posición, ya sea del injerto o ya sea de la caja que hemos colocado en los espacios, ¿listo? ¿Saben qué es una leva? ¿Saben qué es una leva? ¿No? ¿No? Bien. Bueno, básicamente una leva es un dispositivo mecánico que te sirve, que dependiendo de su posición puede generar un movimiento diferente. Entonces, dependiendo de la posición de esta leva, el tornillo se puede bloquear o puede quedar libre. ¿Listo? Eso es una leva. Entonces, la leva la utilizamos mucho en mecánica cuando uno quiere, por ejemplo, hacer un movimiento. Por ejemplo, quiere que una pieza haga este movimiento, que entre y que salga. ¿Qué me asegura? ¿Qué mecanismo nos sirve para que eso? Pues hay muchos mecanismos. Puede ser un cilindro neumático, ¿cierto? Sale, entra, pues eso es mucha cosa. Con una levita simplemente, que una levita es más grande de un lado que el otro, entonces cuando pasa por el lado grande, me empuja y ella sigue girando y ya este lado es más pequeñito, más cortico, y entonces este lado ya está acá y entonces me deja que esto se retraiga. Cuando vuelve a pasar el lado alto, me lo empujo. Cuando va a pasar el lado bajito, me lo retrae. Eso es una levita. ¿Listo? Me sirve para eso. Y en este caso, lo mismo, esta levita tiene una porción más grande que la otra, ¿cierto? Una porción más grande y la otra porción más bajita. Entonces, la levita, digamos, tiene una parte más gruesita, que es esta, que miren que si la coloco en esa posición, bloquea el agujero, pero si la coloco en esta posición, el agujero nos queda libre. ¿Listo? Porque tiene una mosquita. Ahí el agujero libre, ahí el agujero bloqueado. Por eso se llama leva. ¿Listo? ¿Cuál es la función de esa levita? La función de esa levita debería ser únicamente para cuando coloco tornillos que no son bloqueados. Ya dijimos que en este caso podemos colocar tornillos bloqueados o no bloqueados. Los tornillos bloqueados nuevamente son tornillos de 4.0. ¿Listo? ¿Listo? Tornillo bloqueado. Pero si nosotros quisiéramos, o si no quisiera colocar un tornillo no bloqueado, lo puede hacer. Claro, el tornillo no bloqueado ya no trae rosquita. Ya no trae rosquita en la cabeza, ¿cierto? Ya no trae rosquita en la cabeza, viene completamente liso y lo entramos allá. ¿Listo? Y miren, pues queda girando, ¿cierto? No queda en un solo sitio. Entonces, claro, a ese sí le podemos dar angulación cefálica, angulación caudal, angulación más convergente, podemos dejarlos paralelos si queremos, ¿listo? Ahí podemos hacer, el cirujano puede hacer lo que quiera. Normalmente en los niveles más altos, los cuerpos están un poquito más inclinados hacia cefálico, entonces el cirujano quisiera colocar un poquito de tornillo cefálico para seguir el plato, digamos, del cuerpo, para que quede paralelo al plato. Entonces, en los niveles altos se recomendaría colocar una placa dinámica con el tornillo dirigido hacia cefálico. Pero, ¿qué pasa? Pues que ese tornillo no está bloqueado, ¿cierto? Entonces, si ese tornillo no está bloqueado, fácilmente puede migrar. Fácilmente puede irse hacia atrás. ¿Cierto? Si el tornillo no está bloqueado, fácilmente se va hacia atrás, pasa esto. Y entonces se me va a salir y me va a perder toda la fijación. ¿Cómo hacemos para que eso no suceda? Ok, pues para que eso no suceda, simplemente giramos la levita a 90 grados y entonces la levita ya nos impide que el tornillo se salga y queda completamente bloqueado. ¿Listo? Ahí no se sale. Esta levita no es de apretarla, no, simplemente apenas nos haga un poquito de resistencia con el atornillador, ya,
ahí queda fija, ahí no hay que hacerle nada. La idea es que pues quede un poquito de la levita que sobre la superficie de la cabeza del tornillo, cuando eso es suficiente, no tiene que quedar completamente cubriendo la cabeza del tornillo, no, o sea, no necesariamente tiene que quedar así, digamos, en este caso está cubriendo toda la cabeza del tornillo, ¿sí lo alcanzan a ver? Sí. Podría quedar un poquito inclinada y de todas maneras me bloquea el tornillo, ¿ven? Ahí el tornillo no se me... Ahí lo que pasa es que lo giré un poquito más de la cuenta. Pero digamos ahí ya no se sale. Entonces, la leva cumple la misma función aquí, bloqueando, que completamente girada a 90 grados. ¿Listo? Esa es la función. Si definitivamente el cirujano se fue con tornillos bloqueados, la sugerencia es, dígale al cirujano que quite las levas. O sea, colocó su placa, va a colocar tornillos bloqueados, doctor, si los va a colocar todos bloqueados, ok, doctor, entonces si quiere quite la leva, porque no lo vamos a usar. La leva solamente se necesita cuando va a colocar tornillos no bloqueados. Pero hay que seguir unos parámetros. ¿Qué sucede con estas placas? Que todas tienen agujeros roscados, ¿cierto? Todas tienen agujeros roscados. Entonces, si yo voy a doblar un elemento a través del agujero roscado, lo que voy a hacer es deformar el agujero roscado. ¿Listo? Y cuando deforme el agujero roscado, ya cuando vaya a entrar con el tornillo, ya el tornillo no me va a bloquear. Porque digamos que el agujero que era así, ahora es así. Y el tornillo sigue siendo así, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy a bloquear un tornillo que es así, con un hueco que es así, pues no me va a bloquear. Entonces hay que tener un cuidado especial con la forma en que doblamos las placas. Estas y cualquier otra. Llámese clavícula, llámese radio, que en teoría esas placas son anatómicas, no deberíamos doblar, pero listo, si todavía quiere, insiste, es terco, ok, la vamos a doblar, pero vamos a seguir las siguientes instrucciones. Siempre vamos a tratar de proteger los agujeros roscados. Entonces, ¿cómo aseguramos que se protegen? Colocando las llaves grifas sobre los agujeros roscados, porque aquí yo voy a doblar entre las llaves grifas, y entre las llaves grifas no hay agujero roscado. ¿Listo? No hay agujero roscado. Si yo pongo la grifa aquí y hago esto, voy a doblar el agujero roscado y voy a dañar la placa. Entonces, si se dan cuenta, esta llavecita grifa es especial, por eso tiene esa boca, porque claro, como la dinámica tiene la levita, entonces, miren, y como tiene que entrar por donde está la levita, entonces tiene esa boca, tiene una boquita ahí especial, diseñada para que entre por el sitio de la leva. Entonces la vamos a doblar, es por ahí, vamos a colocar ya la llave grifa la colocamos ahí, la llave grifa la colocamos aquí, ¿listo? Y doblamos, y en ese momento doblamos, pero miren que lo que vamos a doblar, el sitio donde vamos a doblar, en la zona que se va a doblar es la zona que va a estar entre las dos llaves, ahí en esa zona, no hay agujeros roscados. El espacio entre esas dos líneas negras que ustedes están viendo, ahí donde está la ranura, hay dos líneas negras, ese es el espacio que debe quedar libre para doblar, ¿vale? Ahí es donde debo hacer el doblez. Obviamente este es el nivel, pero si es esta de varios niveles, pues tiene varios sitios donde puedo doblar, ¿ve? Aquí hay un sitio, aquí hay otro sitio, aquí hay otro sitio y aquí hay otro sitio. O sea, yo no debería doblar mi placa de una manera completa, yo lo debo doblar de forma sectaria. Doblo aquí un poquito, doblo aquí un poquito, doblo aquí un poquito y doblo aquí un poquito. No doblo completamente esto porque si yo doblo de aquí para acá, todos esos agujeros centrales se va a dañar. Coloco grifa, grifa, doblo. Grifa y grifa, doblo. Grifa y grifa, doblo. Grifa, grifa, doblo. ¿Listo? Esa es la forma de doblar la placa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero doblar, puedo proteger de alguna manera los agujeros roscados. ¿Cómo los protejo para que no se deformen? Puedo colocar las guías. Bien, un poquito, ¿cierto? Y entonces coloco las guías. Ya los agujeros no se van a deformar porque adentro tengo algo y entonces ahí uno sí podría venir y decir, ok, entonces hago esto. Y ya los agujeros no se van a doblar porque adentro tienen las guías. ¿Listo? Entonces estamos asegurando que en el sitio del agujero no voy a generar ningún doblez. Entonces podría pensar en hacer esto. Y doble un poquito. Pero esa fuerza que genera ahí, la probabilidad de que dañe la rosca de la placa también
Sí, digamos es un método alternativo, llamémoslo así. No es el ideal, pero simplemente es un método alternativo si de pronto al cirujano no le gusta eso, es otra forma. Pero la idea es siempre proteger los agujeros. Entonces, proteger los agujeros es o colocando las grifas sobre el agujero o colocando guías en los agujeros. Entonces, ya cuando el tema no es solamente reemplazar el disco, sino que lo que queremos hacer es reemplazar el cuerpo vertebral, ¿listo? ¿Qué patologías? Un trauma, ¿cierto? Un trauma severo, un tumor, ¿cierto? Un tumor y necesitamos resecar todo ese cuerpo patológico. Entonces, lo que tenemos ya es un espacio gigante, ¿no? O sea, es un espacio, lo que vamos a tener es el espacio del disco, el espacio del cuerpo y el espacio del disco. Ya tenemos un elemento mucho más grande. Pues ahí ya lo que hacemos es utilizar nuestras mallas cilíndricas. Nuestras mallas cilíndricas son unas mallas básicas, súper básicas, muy básicas. Tenemos diferentes medidas, diferentes diámetros, diferentes alturas, ¿vale? Las más chiquitinas son de 10, diámetro 10 milímetros, de longitudes de 16 milímetros, ¿vale? Las de 12, diámetro 12, vienen en 16, vienen en 32 y vienen en 56. Las de diámetro 15 vienen en 16, vienen en 32, vienen en 56. El diámetro claramente no se puede ajustar, pero la longitud sí se puede ajustar. Y la longitud se puede ajustar en intervalos de 4 milímetros. La separación que hay entre cada hilera de agujeros, aunque son en zigzag, entre esta hilera y la siguiente, aunque está en zigzag, son 4 milímetros, y entre esta hilera y la otra son 4 milímetros. Entonces yo puedo pasar una malla de 32, la puedo pasar a 28, la puedo pasar a 24, la puedo pasar a 20 o a 16, pero no la voy a poder pasar de 28 a 26 o a 22 o a 18. ¿Listo? Para que lo sepan. Si de pronto, cuando medimos el espacio intercorporal y necesitamos, pucha, pero es que la medida me da 28, la medida me da 26, y no puedo colocar una malla de 26 porque no tengo, ok, girámosla entonces al cirujano, doctor, llévela hasta la de 32, la puedo pasar a 28, la puedo pasar a 22, ¿sí o no? 28 menos 4, 20, pero el espacio es de 26. Entonces le podemos sugerir que le coloque unos anillitos terminales. La altura de esos anillitos terminales es 2 milímetros, no, 2 milímetros, ¿cierto? Bueno, 2.4, 2, un poquito. Entonces esto como que nos da 2 milímetros. Entonces ahí puedo tener el intermedio, ¿cierto? 28-24% del intermedio le puedo colocar un anillo terminal. ¿Listo? Y la podríamos colocar así. Recuerden que los anillos terminales vienen por medidas. Los anillos terminales vienen paralelos con una lordosis de 0 grados y vienen con una lordosis de 2.5 grados. Entonces también nos ayudan un poquito a darle la lordosis. Venga, ¿sus mallas dan lordosis? Sí, señor. Mis mallas dan lordosis de 0, de 2.5 si utilizo un anillo y de 5 grados si utilizo dos anillos. Claro, para que los dos anillos me den lordosis, tengo que colocarlos en la misma dirección, porque si no, si este me queda para un lado y este me queda para el otro, pues estoy dando lordosis, ¿cierto? Me quedan es como para inclinados, pero paralelos. La idea es que queden así para que den la lordosis. Entonces los anillos vienen marcados. Los de 2.5, vienen marcaditos. Entonces, donde dice 2.5 es el lado más alto, del platillito, ¿vale? Pero hoy en día le estamos haciendo los nuevos, esta no tiene, estamos en una ranura para que sea mucho más fácil de identificar el sitio de la leucosis, ¿vale? Cada anillo, cada medida de malla tiene su anillo, ¿no? Y claro, los anillos, uno podría decir, los anillos los puedo colocar sueltos. Dice, pues sí, si quiere, no pasa nada, se supone que eso está comprimido, se supone que no se va a salir el anillo de la malla. Pero lo ideal es que lo fijen al menos con un tornillito de bloqueo, ¿cierto? Entonces, estos anillos tienen un agujerito roscado, un M3, y entonces el tornillito, yo ubico mi anillo terminal, paso mi tornillo a través de uno de los agujeros de la malla y rosco en el anillo terminal, y entonces ya me queda como un solo elemento. Claro, a algunos cirujanos no les gusta el tornillito porque dicen que es cabecita que queda ahí salida, que no sé qué, qué tal, que otra vez produce
Entonces no les gusta el tornillito, pero se puede colocar. De hecho, los tornillitos deberían quedar como a los lados, como Frankenstein. ¿Cierto? Queda la posición. Ya separamos ahí, papá. El medidor del diámetro, ¿cierto? Tenemos medidores de 10, de 12, exactamente. Medidores de 10, 12, 15 y 19, claro, en la cervical no va a 19, pero pues nada, la pieza va con 15 y 19, pues ahí se va a distinguir. Este es el calibrador, ¿cierto? ¿Cómo necesitamos ver cómo definimos la longitud de la malla? Entonces, simplemente, este es un calibrador. Aquí pues está la graduación, ¿listo? Las paticas del calibrador tienen un escalón, ¿cierto? Entonces, la idea es que ese escalón se apoye. Y ahí es importante, ¿no? Porque, ojo, porque ahí podemos estar fallando. El calibrador no mide acá. El calibrador no mide en el calibrador mide en las paticas. Entonces necesitamos que, supongamos que este es el cuerpo vertebral, que esa patica se adoce al cuerpo. Ahí es donde mide, no acá, sino acá. ¿Listo? Y lo mismo aquí. Aquí. Entonces necesitamos que esto entre, pero que solamente entre en las paticas. El escaloncito se apoya en la parte anterior del cuerpo vertebral y ahí tomo la medida. Entonces abro manualmente, digamos ahí no hay cremallera, abro manualmente. Cuando llegue a la posición, simplemente para no perder la medida, ajusto el tornillo. ¿Listo? Y vengo acá. Ok, ¿cuánto midió esto? 22, 24, 26, 28. ¿Para qué son los anillos? ¿Cuál es la función de los anillos? Si digamos no quisiera dar lordosis, no me interesa dar lordosis, pero quiero colocar anillos. ¿Cuál es la ventaja? Algunos cirujanos dicen que, entonces, algunos cirujanos dicen que esas punticas son muy pequeñitas y que puede haber una subsidencia del cuerpo vertebral. ¿Listo? Entonces, que dicen, no, pero eso es apoyado ahí, eso va a hacer subsidencia y se va a colapsar y no sé qué. Entonces, ok, doctor, no pasa nada. Si quiere, le colocamos un anillito terminal. El anillito ya tiene una mayor área de contacto y entonces, nuevamente, me permite eso. Pero, ¿qué sucede? Que nuevamente, aquí lo que buscamos es fusión, ¿cierto? Con las mallas también queremos fusionar los cuerpos vertebrales. Entonces nosotros rellenamos esta malla de injerto óseo. Y claro, tenemos toda el área de la malla para hacer la fusión. Si le colocamos el anillo terminal, ok, sí, yo gano área de apoyo, pero pierdo área de fusión. Lo que me queda aquí es mucho menor al huequito que me queda si tengo solamente la malla. Es lo que usted quiera, pues. Le puede mejorar el tema de la subsidencia, pero se le disminuye un poquito el área de fusión. Pero como usted diga, está bien para nosotros. Pero necesitamos cortar, ¿cierto? Necesitamos cortar la malla porque dijimos que era 32, necesitamos el 28. Entonces tenemos este dispositivo. ¿Cómo se corta esto? Entonces, este no se corta aquí de frente. O sea, no se corta de frente, porque claramente el área que hay entre los dos huequitos es muy grande. O sea, el espacio que hay, digamos, diametralmente entre un huequito y otro es 2, 3 milímetros. En el caso de las mallas pequeñas y en el caso de las grandes va a ser un poco más. Entonces, no cortamos aquí. Lo que hacemos es cortar de forma diagonal. Entonces, lo que hacemos es cortar el espesor de la malla. El espesor de la malla es 1 milímetro. Entonces, nosotros entramos es aquí con el espesor y cortamos entre agujero y agujero. ¿Sí? Cortamos entre agujero y agujero. Ah, ¿esa la puedo cortar? Cortamos entre agujero y agujero. Entonces, no cortamos acá porque, miren, si yo voy a cortar acá, primero las puntas del coso este no me entran. ¿Listo? Podrías tratar de hacerlo, pero no me da. Entonces lo que hacemos es cortar entre un huequito y el otro. Entonces colocamos esto aquí, voy de un agujero al otro y corto. Entonces entro aquí, entre un hueco y otro y corto. Aquí dicen, no, que es que eso no corta, que eso hacer una fuerza. Claro, si yo voy a hacer así, o sea, si yo quiero cortar todo de una vez, no va a funcionar. Me toca hacer un poquito más calmadito, más tranquilo, y voy a cortar acá, 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 se va a cortar muchas veces, y luego simplemente palanqueo y eso se suelta, ¿listo? Pero si yo quiero cortarlo así, de nada, eso no va a pasar. Entonces, hay que ser muy con eso. Yo corto aquí, miren que suave, corto aquí, ¿sí? Y miren que ya quité por ahí, bueno, y ya quité ese pedazo.
corto, corto y corto, corto, corto y corto, ya ahí voy pasando. No puedo cambiar, o sea, es que quiero pasarla de 56 a 38. Entonces, ¿por qué no puedo cortarla por acá? Dirían eso, ¿cierto? Entonces se van a venir a cortarla por acá, ¿no? Toca pasarla de 56 a 52, luego 48, luego 44, luego 40, luego 36. Es la única forma. Por el otro lado no les va a dar, ¿vale? Yo entiendo que no es tan chévere, pero es la forma que... No, vale. ¿Listo? Termino con Carlos. Sí, sí. Listo. Bueno, entonces medimos acá, ¿cierto? Vueltas acá. Bueno, ¿y yo cómo quiero medir mi malla? Entonces mi malla la mido nuevamente, ya la puedo medir con esto. Yo simplemente, ¿cuál es la malla que me sirve? Mira esta. No, esta está muy larga, me toca quitarle 4. ¿Sí? Esta. Sí, me tengo que quitarle este paso. Entonces, puedo traer esta y también medir directamente mi malla. ¿Vale? Con este mismo. ¿Listo? Listo, entonces así se mide, ya definí el diámetro, ya definí la longitud, si necesito colocarle anillos terminales, le coloco los anillos terminales, unión de bloqueo, y ahora venimos con nuestro posicionador de malla, que este también lo cambiamos, ¿cierto? Este antes era uno de uno solo, como un impactor de uno solo, de dos, para las tres cortas era de uno, pero ese no funcionaba tan chévere, entonces ahora nos agarramos de esta pincita, y la idea es que este tiene ahora dos cilindritos aquí con cabeza, esos cilindritos entran en dos agujeros consecutivos, paralelos. ¿Listo? Entonces, ingreso los dos agujeritos, luego cierro mi pinza hasta que me genere un poquito de resistencia. ¿Listo? Me genera resistencia y ahí ya esto no se me suelta, no se me afloja. Y con esto ya nos vamos a colocar al espacio. ¿Listo? Y esta pinza tiene aquí una colita plana que me sirve también para impactar. Entonces, si yo vengo acá y necesito colocar mi mallita está como que no entra fácilmente, entonces yo simplemente impacto. ¿Listo? Ya la coloqué, suelto acá, libero un poquito. Cuando ya libero, entonces yo simplemente puedo mover aquí mi pincita y sacar mis punticas. ¿Listo? ¿Estamos? Esta no sé si la conocían todos. Esta no es tan vieja, está relativamente nueva. Sí, un año para acá o dos. ¿Listo? Fijo. Suelto. ¿Listo? Entonces ya no tenemos los portamallas de un pin y de dos pines que antes utilizaba. ¿Listo? Y ya entonces ahí la mallita. Claro, la malla debería ir acompañada también, nuevamente, de una plaquita cervical, en este caso, o si estamos hablando de mallas toraco o lumbares, pues una placa toraco lumbar anterior. Entonces, la cajita autosostenida ya tiene unas características un poco diferentes a la cajita normal, ¿cierto? Yo no me acuerdo de las medidas de esta, ¿sí se acuerdan? 15, 12, 8. El ancho, 16.5. La profundidad, 15 milímetros. Este espacio, si se dan cuenta, es mucho más grande, nos permite una mayor área de injerto, ¿vale? También tiene tres pines de testigos, uno anterior lateral derecho, uno anterior lateral izquierdo y uno posterior central, ¿vale? Pero esta caja sí tiene dirección o sentido, no sé cómo llamarlo. Dime. Esta caja entonces tiene la parte caudal es plana, la parte que se adosa al platillo superior de la vértebra inferior es plana, mientras que la parte cefálica es convexa para que se adose a la concavidad del platillo inferior de la vértebra superior. Tiene unas flechitas, si no estamos claros, tiene unas flechitas que indican cuál es la parte cefálica, ¿vale? Unas flechitas que indican cuál es la parte cefálica, si no tenemos tan clara la posición de la caja. Y claramente tienen dos agujeros que van
que van divergentes de cefálico a caudal y convergentes de medial a central. Entonces, en este plano van así, y en este plano va uno para arriba y el otro para abajo. ¿Listo? Uno para abajo y uno para arriba. Entonces, al final termino teniendo como dos tornillos así. ¿Listo? Uno que va convergente, convergente, pero aparte de eso, este va para arriba y este va para abajo. Entonces al final termino teniendo un cuadrado desde la punta de uno hasta la punta del otro, termino teniendo un cubo, digamos, un cubo de hueso que me mejora la resistencia al pull-out. O sea, para que eso se arranque, necesitaría traerme un bloque gigante de hueso. ¿Listo? Si yo los hago solamente así, pues simplemente con quitarle un pedacito acá, ya me los puedo atraer. Pero como yo mando este para arriba y este para abajo, ya necesito, aparte de esto, todo esto también. Entonces ya necesito traerme todo un cubo de hueso y el diseño precisamente está previsto para que tenga una mejor resistencia al pull-out, o sea, que eso no se me vaya a arrancar. Porque claro, aquí ya no tenemos placa. Aquí ya la única fijación es de la caja. ¿Listo? Listo, muy bien. Los tornillos que utilizamos acá son unos tornillos de 4 milímetros que vienen por, no, de 3 ahora. Tornillos de 3 milímetros. La 4 eran de la caja anterior. Que vienen de 12, de 14 y de 16. ¿Vale? Y esos tornillos van a 40 grados de caudal acefálico o de cefálico a caudal, dependiendo de lo que estén mirando. O sea que ese tornillito, el ángulo que genera ese tornillito con respecto al platillo es de 40 grados, ¿vale? Pero en este sentido también también es un poquito convergente, 5 grados. Aquí solamente son 5 graditos. 5 graditos hacia este sentido. Y en este sentido, sí son 40 grados. ¿Listo? Y entonces estos tornillitos tienen una rosca, pues una rosca digamos que cortico esponjosa que va al cuerpo y tiene una rosquita en la cabeza que va al cuerpo de la caja cervical. ¿Listo? Y queda digamos bloqueado. ¿Listo? Entonces pues nada, la preparación del sitio es la misma, cureta, Soligator, Kerrison, bueno, como ustedes ya saben, este tiene sus propios medidores. ¿Listo? Aquí también nos falta complementar este sistema porque hoy en día solamente tenemos medidores hasta 7. Ah, bueno, esta caja viene en alturas de 5, 6, 7, 8 y 9. No traemos 10. Y los medidores en este momento tenemos de 5, de 6 y de 7. Nosotros ya los entregamos, solamente que no los hemos adicionado. Pero bueno, vamos a tener hasta 9, ¿vale? Por ahora, por lo menos este equipo solamente tiene de 5 a 7. Están medidos y el medidor tiene la misma geometría de la caja. Tiene una superficie plana, que sería la caudal, y una superficie convexa, que es la cefálica. ¿Listo? Entonces el medidor también lo debo colocar en la misma posición, ¿cierto? Cefálico hacia cefálico, caudal hacia caudal. ¿Listo? Nuevamente. Entro, me debe quedar ajustado, si me queda libre me voy a la siguiente medida, me debe quedar ajustado, no se debe soltar, no se debe mover, debe generar un poquito de resistencia, ok, esa es la medida. Entonces, cajita de 6, cajita de 5 o cajita de la siguiente. Ok, entonces en ese momento cuando ya definimos la altura de la cajita, busco el posicionador de la caja. Entonces, esta cajita ya no tiene las muesquitas centrales que tenía el otro, porque aquí pues van los tornillos, ya no podemos hacer las muesquitas centrales, entonces tiene dos muesquitas que son laterales. Esto aquí no sé si lo alcanzan a ver. No se ve, no está tan chévere, no se ve tanto, es aquí. Y aquí. ¿Listo? Y el insertor tiene dos punticas, dos cachitos que entran en esas muesquitas, ¿listo? El medidor, el insertor no tiene dirección. Digamos, yo puedo colocarlo así o puedo colocarlo así. Da lo mismo.
¿Listo? Lo que sí tenemos que asegurar nuevamente es lo mismo que aseguramos en la otra, que esta base quede completamente sentando sobre la parte anterior de la caja y que las paticas entren muy bien en las ranuritas, ¿listo? Siendo así, entonces vamos y agarramos nuestra caja. Nuevamente, no tengo que apretar, tengo que ajustar, tengo que hacerle con los dedos y ya, la caja no se va a soltar. La caja no se va a soltar, ¿listo? Que quede fija, pero no tengo que ajustarla completamente, ¿listo? Aquí ya mi caja fija. Tengo que asegurar, obviamente, que la parte cefálica vaya cefálica, ok, vengo acá, vengo con mi cajita, la coloco ahí, y ahí entonces ya paso a través, bueno, una cosa importante que se me olvidó, perdón. La cajita de 5, claro, es una cajita un poquito más pequeña, digamos, que las otras, y entonces ya la rosquita central de la cajita en donde se agarra el insertor, no la pudimos hacer tan grande porque esta rosquita es M4 y en cambio, y esto teniendo 5, nos quedan unas paredes muy, muy delgaditas. Entonces, para la caja de 5, solamente para la caja de 5, el eje del insertor es el azulito, ¿vale? Tiene una rosquita más pequeña. Este es de 6, por eso no entro aquí. O sea, queda suelto, no es que no entres, sino que queda suelto. Entonces, pero pasa por la misma camisa exterior. Entonces, la camisa es la misma. De hecho, esta sí tiene códigos diferentes. Esta camisa tiene un código, este eje tiene un código y este eje tiene un código diferente, a diferencia de la camisa de la normal. Entonces, yo puedo pasar este por acá, lo utilizo para las cajas de 6, 7, 8 y 9, o puedo pasar el azul, lo utilizo para la caja de 5. Solamente para la caja de 5. Ok, entonces como tenemos una caja grande, pero simplemente colocamos el de las cajas grandes, nos pegamos aquí, vamos hasta allá, venimos aquí, roscamos, chuchu, y vamos listos. Bien, entonces, ¿qué sigue? Nosotros a este sistema de caja autocertificados le estamos haciendo unas modificaciones al instrumental que vamos a revisar con un especialista, pero por ahora, digamos, les vamos a mostrar eso. Entonces, por ahora aquí tenemos unos punzones cardánicos, ¿cierto? Claro, aquí ¿qué sucede? Digamos que si yo tengo un punzón recto y voy aquí, ¿cierto? Tengo que ir en esta dirección, entonces lo que dice el cirujano es que si yo voy en esta dirección, aquí, por ejemplo, si voy acá, puedo estarle pegando aquí a la cabeza del paciente y en cambio si voy acá, puedo pegarle aquí a la barriga. ¿Listo? Entonces necesitamos un cardánico. Entonces, este cardánico es el que nos permite hacer eso, ¿cierto? No, este ya estaba. El punzón cardíaco ya lo teníamos. Ah, ok. Teníamos ese es el que queremos validar con el otro. ¿Listo? Entonces, punzón cardíaco. Y entramos por aquí, por el agujerito, ¿listo? Chu, 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 y simplemente rompemos la cortical y entramos. Y tenemos de dos topes. Un tope corto, que es el que sugerimos utilizar en este momento. Topecito corto para que simplemente entre y casi que deja de una vez la profundidad del tornillo, ¿sí? Deja la profundidad del tornillo. ¿Listo? Y entonces acá simplemente no puedo manipular y sale. Listo. Ya preparamos el agujero. Y entonces ahí simplemente venimos con el tornillo. Y entramos por ahí. Finalmente, pues con el punzón lo que necesitamos romper es la cortical. La cortical es de 5 o 6 milímetros. De ahí para adelante ya todo eso es esponjoso. Ya no necesito, digamos, más. A pesar de que el tornillo sea más largo en longitud. Tornillo en titanio, metálico, caja en PIC, plástico. Si yo le sigo dando eso, él va a entrar, va a entrar, va a entrar y va a quedar bailando. Se va a pasar. ¿Listo? Nada, simplemente, doctor, apenas le haga resistencia, apenas el tornillo le genere resistencia, ahí déjelo. Ya no necesita más. Mire, ya el tornillo quedó fijo. Ya el tornillo quedó fijo. Ahí no necesita más. Si yo le doy más a ese tornillo, él me va a dar. Claro, el metal va a labrar la rosca en el PIC y lo que va a hacer es que va a arrancar el PIC y va a volar la rosca y ya me va a quedar. Queda pasante. ¿Listo? Entonces, nada, yo voy libre, 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 libre. Resistencia, ok. Poquito más con los deditos y ya, sale. No necesito hacerle más. Y después voy con el otro y entro aquí. Claro, aquí es donde necesitamos el atornillador cardánico, ¿cierto? Aquí es donde necesitamos el atornillador cardánico. Y digamos, en este caso, si no tengo cardánico, me pega acá contra la cabeza y acá pues lo mismo. ¿Listo? Entonces, para eso sí necesitamos el atornillador cardánico, que es lo que le queremos mostrar ahí.
al cirujano. Y listo. Coloqué los tornillos, bueno, coloqué el injerto, coloqué todo lo que se necesita, y soltamos aquí esto, soltamos esto, y ya me quedó la cajita puesta, fija, con los tornillos. ¿Listo? Digamos que lo ideal es que coloquen dos, ¿vale? Pero algunos colocan solo un tornillo, con un tornillo es suficiente. Lo importante es que la caja quede, digamos, fija a uno de los cuerpos. Idealmente coloque dos. Pero si el doctor pregunta, ¿y puedo dejarla fija con un solo tornillo? La respuesta es sí, doctor, sí puedo. Le va a quedar agarrado. Pero idealmente sugerimos que le coloque los dos. ¿Vale? Eso es todo.